Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Misma Anatolia. Bueno, jornada informativa, día muy cargado de noticias en lo referente a la región de Oriente Medio y precisamente sobre ese tema trataba la primera noticia que publicamos hoy, esta mañana en nuestra web, en mismanatolia.com, hablando en concreto de la invasión terrestre, la operación terrestre, la incursión limitada, como la queramos llamar, así la ha calificado Israel, en la frontera sur del Líbano. Una operación que comenzaba pues anoche de madrugada, en la madrugada del lunes al martes, y que condenaba en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Turquía, considerándolo una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Líbano, y además denunciando que todas estas acciones que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu solo están contribuyendo a crear pues a nuevas oleadas de refugiados, a avivar la tensión en la región, a crear una nueva escalada en todo el conflicto regional y por supuesto a dar alas a los grupos extremistas. Emitía, pues como decíamos, un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. Tenéis la noticia en nuestra web, como siempre, para ampliar más información. Y en ella se decía, en ese comunicado, perdón, se decía por parte de Ankara, se pedía que cese de inmediato esa operación terrestre, que los soldados israelíes se deben retirar inmediatamente de territorio libanés y se denunciaba el apoyo político y también armamentístico a Israel en una clara referencia a Estados Unidos. Y se pedía además también que el Consejo de Seguridad, al que se acusa de inacción por parte de Ankara, pues tome cartas en un asunto que frene a Israel, que frene esta escalada bélica y militar en la región, que como comentábamos en podcasts anteriores, pues realmente nos lleva a un panorama un tanto sombrío ahora mismo. Decía además el comunicado ministerial emitido desde Ankara, desde la capital turca, bueno, que el principal paso ahora mismo es restaurar la calma en la región, establecer un alto al fuego inmediato y que sea permanente en Gaza, y concluía el comunicado diciendo que llevar la paz a Gaza es una responsabilidad para toda la humanidad, vinculando así pues un poco también ambos conflictos, el de Gaza y el de Líbano, que al fin y al cabo son los principales teatros de operaciones que ahora mismo está llevando a cabo el ejército israelí. Bueno, además, en la misma noticia comentábamos que el presidente turco Tayyip Erdogan, nada menos que ha pedido, tras una reunión de su gobierno, de su gabinete de ministros celebrada a última hora de ayer, pidió que Naciones Unidas autorice el uso de la fuerza para frenar a Israel. E invocaba concretamente el presidente turco una resolución de Naciones Unidas que se remonta al año 1950, al 3 de noviembre de 1950 concretamente, que facultaría, esa resolución es cierta, existe de verdad, facultaría a la Asamblea General de las Naciones Unidas para adoptar medidas en caso de que el Consejo de Seguridad de la ONU no cumpla con su responsabilidad, que es mantener la paz y la seguridad en el mundo. Si se produce un bloqueo porque uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido, en este caso, obviamente la referencia es a Estados Unidos, sistemáticamente bloquee una resolución que evite pues, esa responsabilidad del Consejo de Seguridad, el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel global, la Asamblea General de Naciones Unidas está legalmente capacitada, tiene capacidad para convocar una sesión de emergencia y aprobar, si fuese necesario, medidas colectivas que pueden incluir el uso de la fuerza para restaurar la paz y para restaurar la seguridad internacional en el escenario que sea necesario. Bueno, esa era la petición que hacía el presidente turco, como decíamos, que además pues, no tenía reparos en referirse al gobierno israelí como un puñado de sionistas radicales cegados por la sangre y el odio, en clara referencia al ejecutivo actual de Netanyahu. De hecho, Netanyahu recientemente ha ampliado su gobierno y justamente ha dejado entrar a más elementos judíos extremistas.
Del ámbito en concreto del Líbano, y yéndonos a lo que es Turquía, pues también mencionar una noticia que publicamos hoy y que hace referencia a una información que ha circulado ampliamente por redes sociales. Nosotros la hemos visto en varias ocasiones, en varias cuentas, además cuentas importantes, de cuentas de medios importantes, que aseguraban que la noticia es de hace unos días, que había un supuesto acuerdo entre Alemania y Turquía, un nuevo pacto dentro de esa política de Alemania de, digamos, vigilar o cerrar más sus fronteras, y vigilar más la entrada de extranjeros, pues que había un nuevo pacto entre Alemania y Turquía que permitía a Alemania deportar masivamente a refugiados de terceros países y también a ciudadanos turcos que se encontrasen viviendo en Alemania, pero que no contasen con permiso de residencia y que podrían ser también deportados masivamente. Esta noticia, como decimos, la hemos visto en los últimos días en muchas cuentas en redes sociales de medios importantes. Obviamente no vamos a citar nombres, pero como os hemos contado muchas veces, nuestra política es asegurarnos la fuente, asegurarnos la información antes de publicarla, aunque tengamos que publicarla después. Y en este caso, obviamente, cometeremos errores, pero en este caso ha servido porque la noticia es falsa. Estas informaciones que han circulado tan ampliamente por redes sociales son totalmente falsas. El gobierno turco ha salido a desmentirlas por completo, rotundamente, diciendo que estas noticias no tienen una base. Concretamente ha sido el Centro de Lucha contra la Desinformación, que es un centro dependiente de la Agencia de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía, el que ha publicado un amplio tuit o una serie de tweets, una serie de mensajes en la red social X, donde informa que todas estas noticias que hablaban pues de que 200 refugiados habían sido ya deportados a Turquía como parte de ese acuerdo, y además se mostraban incluso imágenes de esos aviones en los que saldrían esos refugiados, que había ya un plan para una deportación masiva a Turquía de 13.500 ciudadanos turcos que vivían en Alemania pero que no tenían permiso legal de residencia para quedarse en Alemania. En fin, todo esto, repetimos, tenéis toda la información en nuestra web, en mismatoria.com, ha sido totalmente desmentido por este Centro de Lucha contra la Desinformación de Turquía, un centro oficial dependiente del Ejecutivo, del gobierno turco, que habla de una campaña de manipulación clara de determinadas plataformas, y ha asegurado, ha recalcado, además citando también al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, que es absolutamente posible que se establezca un acuerdo de este tipo, de estas características, entre Turquía y Alemania, y de facto entre Turquía y otro país, porque no hay realmente base legal para llevar a cabo esto. Decía, como decíamos, un comunicado, una serie de mensajes muy amplios para desmentir todas estas informaciones. Decía esta agencia del gobierno turco que aquellos ciudadanos turcos que no tengan un permiso de residencia legal para vivir, en este caso en Alemania, pueden ser aceptados de forma individual con la aprobación de funcionarios del Ministerio de Exteriores de Turquía, y una vez hayan ejercido todos sus derechos dentro del marco legal de la legislación alemana, pueden en ese caso ser devueltos a Turquía, pero siempre de manera individual. En cualquier caso, queda fuera de toda duda, de cualquier posibilidad, que ciudadanos, además de terceros países como Siria, como Afganistán o de otros países que sean habitualmente fuente de refugiados, sean aceptados en Turquía sin tener un permiso de residencia legal, decía esta agencia, ni de forma masiva ni de forma individual. Es decir, todo lleva su trámite, no es posible un acuerdo, insistía la agencia, sobre una deportación masiva ni de refugiados, ni de migrantes, ni mucho menos de ciudadanos turcos. En cuanto a las imágenes que se han publicado también en unas redes sociales sobre este asunto, lo que manifiestan desde el gobierno turco es que las imágenes han sido manipuladas, que están vinculadas a cuentas relacionadas con la organización FETÖ, que como algunos sabréis, pues es una organización pseudo-religiosa que está detrás del fallido golpe de Estado del año 2016 en Turquía, y esas imágenes fueron tomadas en un aeropuerto
son imágenes de una aerolínea que dicen desde esta agencia gubernamental turca que esa aerolínea lleva semanas, de hecho, sin tener un vuelo entre Alemania y Turquía. En fin, esta información, como decimos, ha circulado ampliamente por redes sociales en los últimos días, así que si la habéis leído, pues aquí tenéis toda la información en la noticia que hemos publicado en nuestra web para desmentir y para conocer realmente cuál es la verdad y qué es de verdad lo que ha pasado con respecto a esta supuesta, a este supuesto pacto entre Turquía y Alemania. Bueno, y vamos con ese ataque masivo que ha tenido lugar a última hora de hoy por parte de Irán contra Israel. Vamos a dar los detalles que hay a la hora de al momento de hacer este podcast. Obviamente, a lo largo de la noche puede ocurrir que sucedan nuevos acontecimientos, pero a la hora de hacer este podcast, la información que tenemos es que Irán ha lanzado un ataque con cerca de 200 misiles. Han sido misiles balísticos del tipo Shahab-3. Es un misil balístico que tiene aproximadamente 2.000 kilómetros de alcance. Es un misil balístico ya de un tamaño considerable, es decir, no hablamos de cohetes, no hablamos de drones, no hablamos ni siquiera de misiles de crucero, sino de misiles balísticos, misiles de varios metros de largo, de un porte considerable y también de una potencia y un alcance considerables. Ha sido un ataque, como decíamos, que se ha producido a última hora de hoy, que Irán alega que lanza en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, pero también de otros líderes de Hezbollah y de Hamas. El ejército israelí ya ha dicho que este ataque va a tener consecuencias, pero también desde el gobierno iraní lo que dicen es que va a haber nuevos ataques si por parte de Israel hay un deseo de lanzar una represalia. Es de hecho el segundo ataque directo contra Israel lanzado por Irán en toda su historia. Estamos por tanto ante un acontecimiento muy importante el que ha tenido lugar en las últimas horas, más importante incluso que el ataque lanzado el pasado mes de abril, también por Irán, sobre Israel, que fue histórico porque fue la primera vez que Irán lanzaba un ataque directo contra territorio israelí desde la Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder finalmente al régimen de los ayatolás, pero el ataque que ha tenido lugar hoy ha sido más contundente que el de entonces, porque en aquel entonces usaron, es verdad que unos 300 proyectiles, digamos, pero, como decíamos, muchos de ellos eran drones, otros eran misiles de poca potencia, en fin, fue un ataque más de advertencia. Lo hemos comentado más en el podcast que hicimos recientemente sobre sobre el asesinato de Hassan Nasrallah. Pero el que ha ocurrido hoy es el segundo ataque que hace el régimen iraní en toda su historia contra Israel, en su historia reciente, es decir, desde la Revolución Islámica del 79, pero además ha sido mucho más contundente porque aunque han sido solo 180 proyectiles, digamos, como decimos, han sido en su mayoría misiles balísticos Shahab-3 que tienen mucha más potencia y por tanto hablamos de un ataque que va directamente, ha tenido claramente el objetivo de impactar. Y de hecho ha impactado. No hay cifras ahora mismo de en qué medida ha sido ese impacto, de cuántos de esos misiles balísticos Shahab-3 lanzados por Irán, o en su mayoría Shahab-3 lanzados por Irán, han impactado. El objetivo han sido, por cierto, principalmente, pero no solo, 3 bases militares a las afueras de Tel Aviv. De hecho, en los vídeos que hemos publicado en nuestro perfil, en redes sociales, sobre este ataque, en nuestro perfil en X, en la antigua Twitter, se ven muchos de esos impactos a las afueras de Tel Aviv. Y podemos decir que no hay ahora mismo cifras exactas sobre cuántos ha impactado, pero en vídeos recogidos en redes sociales, como decimos nosotros, hemos publicado algunos, se ven numerosos impactos, al contrario que lo que ocurrió con la primera oleada del pasado mes de abril, en la que los impactos fueron mínimos, se hablaba incluso de media docena o una decena de impactos a lo sumo. Aquí ha habido decenas de impactos, decenas de explosiones. Sí que es verdad que las fuerzas de defensa de Israel informaban de que no se han producido heridos. Sin embargo, medios como el diario israelí Haaretz sí que han publicado que hay varios heridos. En cualquier caso serían heridos leves. Muchos de ellos además, no todos, pero muchos de ellos serían heridos que se produjeron durante las carreras y el pánico por acudir a los refugios antiaéreos. Hay que decir además que
Estados Unidos alertó a Israel, y eso ha contribuido, por supuesto, a minimizar las bajas, alertó a Israel previamente de que se había producido ese ataque, ese lanzamiento masivo desde Irán de misiles balísticos contra territorio israelí. Bueno, el propio Joe Biden, el propio presidente estadounidense, llegó a ordenar a las tropas norteamericanas en la región que utilizaran todos los medios a su alcance para derribar los misiles iraníes. A este respecto, por cierto, decir que el candidato republicano y expresidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado la ocasión para, dentro de su campaña electoral, por supuesto, para cargar contra Biden, contra la candidata demócrata Kamala Harris, asegurando que bajo su discurso habitual, bueno, que bajo su mandato esto habría sido imposible y que cuando él gobernó Estados Unidos, pues Irán estaba bajo control y estaba desesperado por llegar a un acuerdo con Israel y con Estados Unidos. Decir también que poco antes de este ataque masivo lanzado por Irán, se producía un importante tiroteo en lo que parece haber sido un atentado terrorista. Al menos algunas fuentes hablan de 3 terroristas, uno de los cuales habría huido, pero otras fuentes señalan que ha habido 2 terroristas que fueron abatidos finalmente. 2 terroristas serían de origen palestino, que en el distrito de Jaffa, al sur de la ciudad de Tel Aviv, repetimos, poco antes, no coincidió con el ataque balístico, sino poco antes del ataque balístico lanzado por Irán, se producía un tiroteo, un ataque, es que estos 2 terroristas, al parecer con vínculos con Hamas, habrían disparado, incluso acuchillado a las personas que se encontraban en ese momento en una estación de tranvía o de metro ligero de superficie. Y los medios israelíes hablan de entre 8 y 10 fallecidos y varios heridos. También ha habido vídeos, también los tenéis en la noticia que hemos publicado sobre este tema en nuestra web, en mismanatoria.com. Hay vídeos sobre el momento del ataque, en que se oyen todo tipo de disparos y gritos como decimos, pues prácticamente casi en el centro de Tel Aviv. Por ahora esta es la información que tenemos sobre este ataque de Irán. Como decimos, es un ataque muy importante, es un ataque serio. Vamos a ver cuál es la producción en los próximos días y en las próximas semanas, porque obviamente esto es un paso importante que va más allá por parte de Irán. De hecho, cuando hablamos en nuestro podcast anterior, de hace unos días, sobre el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, decíamos que estaba en una posición débil y está obligado a actuar, a responder a Israel. Esta es una respuesta, efectivamente, pero no es la respuesta definitiva. Y sin duda ha querido dejar claro Irán que puede y que está dispuesto y que no se va a milanar que está dispuesto a hacer este tipo de ataques con misiles balísticos, con misiles de gran potencia y de gran alcance. Fuera de esto, por supuesto, en lo que respecta fuera de nuestra web, en lo que respecta a lo que hemos publicado en redes sociales, pues mencionar brevemente, obviamente todo está ocupado hoy por la situación en Oriente Medio, como es lógico, mencionar brevemente, no obstante, pues, por ejemplo, una noticia que publicamos en nuestro perfil en la red social X, diciendo que Turquía ha anunciado que ya tiene planes para evacuar del Líbano, tanto por aire como por mar, a los ciudadanos turcos que residen ahora mismo en Líbano ante esa incursión terrestre israelí y en caso de que pueda escalar a un conflicto mayor. Y también está Turquía ahora mismo en contacto con al menos otros 20 países que habrían solicitado ayuda al gobierno turco para que Turquía les ayude a evacuar a ciudadanos extranjeros de esa veintena de países hacia Turquía. La decimos por mar o por aire, pero para poder sacarlos del Líbano. Esa es la información que tenemos ahora con respecto a la situación de las posibles evacuaciones en Líbano. Decir también que el presidente turco, Tayyip Erdogan, ha asegurado que tras la incursión en la operación en Líbano por parte del ejército israelí, ha dicho el presidente turco que, en su opinión, el siguiente objetivo de Israel, una vez que ha atacado Gaza, una vez que ha atacado Líbano, el siguiente objetivo de Israel va a ser Turquía. Ha dicho el presidente turco Tayyip Erdogan, os lo digo claramente, va a ser nuestra nación. Los sueños de Netanyahu
incluye Anatolia, es decir, los sueños de expansión, de ampliación de la influencia del territorio israelí, ha asegurado que incluyen a Turquía, que incluye Anatolia. Y ha añadido el presidente turco, igual que Hitler, no obstante, igual que Hitler fue detenido, Netanyahu también lo será. Recordemos que en anteriores ocasiones el presidente turco ha comparado abiertamente en numerosas ocasiones al actual primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, como el propio Adolf Hitler. Y hasta aquí este resumen, hemos tratado de abordar la compleja y amplia situación que tenemos ahora mismo en Oriente Medio. En fin, recordad que tenéis más información en nuestra web, en mismanatolia.com, y en nuestro perfil, como hablábamos ahora, en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.